Ok, vamos a continuar. Parece que hubo unas dificultades ahí, el video se detuvo. Pero para los que están con nosotros todavía esperando que se volviera a restablecer, hubo alguna complicación por ahí. Primero Dios, que ya no suceda. Decíamos entonces que el Señor Jesús lloró. Jesús lloró al ver a toda la nación de Jerusalén por sus actitudes equivocadas, sus actitudes erradas, hicieron que el corazón de Jesús se doliera y se entristeciera. En segundo lugar, decíamos que Jesús lloró sobre Jerusalén precisamente cuando vio el rechazo que ellos hicieron al amparo, a la cobertura de Dios. Jesús puso el ejemplo de que así como la gallina cubre a sus polluelos, así el Señor había querido cubrirlos a ellos, pero lo rechazaron, no les interesó. Pero en tercer lugar, aquí en el Evangelio de Lucas capítulo 19 y el versículo 41 que estábamos leyendo, dice la palabra del Señor: y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella diciendo: oh, si también tú conocieses a lo menos en este tu día lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto a tus ojos, porque vendrán días, dice Jesús, vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán y derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. En tercer lugar, el Señor Jesús lloró al ver a la nación de Israel, porque Jesús veía más allá de todo lo que ser humano puede ver o entender con sus ojos o su entendimiento natural. El Señor Jesús estaba profetizándoles en este momento la destrucción que iba a venir hasta en el año 70 después de Cristo. Jesús estaba profetizando y estaba viendo que un hombre llamado Tito, que era un emperador romano, iba a venir a la ciudad de Jerusalén, iba a sitiar a toda Jerusalén. Pero no solamente eso, sino que Tito iba a venir a hacer específicamente lo que Jesús está diciendo en estos versículos. El emperador Tito, dice la historia, que llegó, entró a Jerusalén, sitió la ciudad, pero también quemó el templo. Todo lo que había en el templo lo incendió, derribó sus paredes, derribó sus altares, se robó el oro. Se robaron todo lo que pudieron, incluyendo el arca del pacto, incluyendo el candelero de oro y todos los utensilios que estaban en el templo. El emperador Tito lo destruyó y robó todo eso en el año 70 después de Cristo. Jesús veía todo eso. Y cuando Jesús entendió el juicio que vendría sobre la nación de Israel, en realidad Jesús le dolió en su corazón. Se entristeció tanto que él pudo llorar únicamente por Jerusalén y les dijo: si tan solo comprendieran que el día de su paz ustedes lo han despreciado. Pero el Señor Jesús no solamente está llorando o lloró en ese momento por Jerusalén. El Señor Jesús también llora ahora por cada uno de nosotros. Dice Oseas capítulo 4, desde el versículo 1 hasta el versículo 6. Literalmente no dice que Jesús lloró, pero yo puedo entender por estos versículos que hay una tristeza en el corazón de Dios, en el corazón de Jesús una vez más. Al ver a cada uno de sus hijos, al ver a cada uno de su pueblo, la actitud que está teniendo en medio de los tiempos. Dice Oseas capítulo 4 del versículo 1 en adelante: oíd palabra de Jehová, hijos de Israel. Y dice: porque Jehová contiende con los moradores de la tierra. Porque no hay verdad. No hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecen,
y homicidio tras homicidio suceden. Permítame detenerme en estos dos versículos. Aquí el Señor está hablando. Si bien es cierto, también le está hablando a su pueblo Israel, pero yo siento que Dios nos está hablando a cada uno de nosotros como hijos de Dios. Dios nos está hablando a nosotros. ¿Por qué? Porque el Señor está viendo todas las cosas, todas las acciones que están sucediendo en medio nuestro ahora en día. Hay homicidios, hay mentira, hay muerte, hay hurto, hay adulterios, hay todo este tipo de cosas. Pero en medio de toda la violencia que hay ahora en día, la palabra de Dios dice que el pueblo de Dios tristemente no está conociendo a Dios, porque dice el versículo 6, mi pueblo fue destruido. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Si alguien me puede decir si se está viendo bien, si se puede ver bien la transmisión. Ok, vamos a continuar. El Señor Jesús aquí en Oseas 4 y el versículo 6 dice, mi pueblo perece, mi pueblo es destruido porque le falta conocimiento. El conocimiento es algo que nosotros necesitamos ejercerlo, desarrollarlo en nuestras vidas. No importa, mis amados hermanos, porque hay veces que nosotros nos justificamos y decimos, pero es que no hay quien me enseñe, no hay quien me hable, no sé a dónde ir, no tengo aquí, no tengo las herramientas. Mis amados, ahora en día hay muchas oportunidades donde podemos aprender de la palabra del Señor. Ahora nosotros podemos tener la palabra del Señor. Tenemos al Espíritu Santo que puede hacernos entender lo que Él ha dejado escrito en su palabra. Pero ahora una vez más, Dios está triste. Dios está casi que a punto de llorar, porque Él ve que su pueblo anda corriendo a la deriva, para arriba, para abajo. Su pueblo perece por falta de conocimiento. El pueblo de Dios, nosotros como hijos de Dios, no estamos buscando a Dios. Una vez más, estamos rechazando a Dios, estamos rechazando el conocimiento de Dios. Dice Jeremías capítulo 3 y el versículo 22. Jeremías capítulo 3 y el versículo 22 dice, convertíos, hijos rebeldes, y sanaré vuestras rebeliones. El Señor también le hablaba a la nación de Israel, pero Dios también nos habla a nosotros directamente como sus hijos. Somos hijos, pero dice rebeldes. Dice convertíos, hijos rebeldes. Es triste y es tremendo. Yo me puedo imaginar el corazón de Dios una vez más sintiéndose triste a causa de la necedad que muchas veces hay en medio de nosotros como hijos de Dios. Cuando alguien nos dice, ¿quieres aprender? ¿Quieres conocer? ¿Quieres estudiar la palabra de Dios? Muchas veces nos justificamos y nosotros decimos, no es que no tengo tiempo, no es que me cuesta leer, no es que cualquier excusa ponemos. Pero lo que estamos haciendo en realidad es rechazando a Dios y la palabra de Dios, que es la que nos transforma. Dice ahí en Oseas 4:6, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y luego dice, por cuanto desechaste el conocimiento. Desechar el conocimiento es desechar la palabra de Dios, es desechar a Dios mismo. Y muchas veces nosotros somos fáciles para juzgar a la nación de Israel y decir, qué bárbaro Israel, cómo mató a los profetas, cómo rechazó al Hijo de Dios. Qué bárbaro Israel, que se salió de la cobertura que Dios quería darles.
qué bárbaro Israel, cómo terminó, cómo fue su final de triste y cómo hasta ahora ellos tienen los ojos velados. Eso es Israel. Pero qué hablar de nosotros. ¿Qué decir, mis amados hermanos, de nuestras actitudes también? ¿Estamos amando la palabra de Dios? ¿Estamos apreciando el esfuerzo que otros siervos y siervas de Dios hacen por traernos un alimento fresco, nuevo, un alimento que sea sustancioso y lleno de la palabra del Señor? ¿O simplemente estamos también nosotros como Israel despreciando la palabra de Dios y no queremos escucharla porque decimos, no, mejor predíquenos 30 minutos y la otra hora que resta, platiquemos, juguemos, hagamos dinámicas para que todos estemos felices? La iglesia de Dios es para crecer en el conocimiento de su palabra. Nosotros como hijos de Dios, nuestro deber es preocuparnos por entender, por estudiar, por conocer la palabra de Dios. El Señor tiene tristeza por su pueblo una vez más en estos tiempos, porque Jesús dice, Dios dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. ¿Y qué es eso? ¿Qué es tener falta de conocimiento? Es la negligencia a no querer estudiar la palabra de Dios. Y todavía hemos llegado al colmo de que si alguien nos dice, hermano, venga, vamos a enseñar la palabra de Dios, vamos a enseñar un tema. Ay, no es que no tengo tiempo. Ay, no es que no puedo llegar. No le están diciendo que usted escudriñe, que usted saque un resumen o que usted haga algo. Le están diciendo, venga, siéntese, escuche la palabra de Dios. Muchas veces nuestras actitudes son como las del pueblo de Israel también. Despreciamos la palabra de Dios, rechazamos el conocimiento de Dios, lo rechazamos a Él también. Y el Señor Jesús una vez más llora por nosotros, porque Jesús ve más allá. Él puede ver el futuro, así como lo vio con la nación de Israel, la destrucción que iba a venir sobre ellos en el año 70 después de Cristo. Pero de la misma manera, Jesús ve también cuál puede ser el final de muchos cristianos si no deseamos, si no amamos, si no buscamos estudiar la palabra de Dios. Dice Apocalipsis capítulo 20 y el versículo 12, Apocalipsis 20:12. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, en pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas. Y mire, y este versículo no solamente se aplica para las personas que están en el mundo. Este versículo 12 se aplica también para nosotros los cristianos. Vamos a ser juzgados, vamos a presentarnos delante del trono blanco para exponer cuáles fueron nuestras acciones. Y termina el versículo 12 diciendo que los muertos fueron juzgados por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y dice el versículo 13, y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron, una vez más lo repite, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y dice todavía el versículo 15, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Este es el futuro que muchos de nosotros podríamos experimentar si no volvemos nuestras actitudes, si no cambiamos nuestras actitudes al deseo y al querer que Dios tiene para nosotros como sus hijos. No somos cristianos porque vamos los domingos a la iglesia. No somos cristianos porque no sabemos todos los coros de la iglesia. Somos cristianos porque conocemos la palabra de Dios, porque estamos permitiendo que Jesucristo, que su naturaleza, que su carácter crezca en nosotros también.
Pueblo de Dios, muchas veces nuestras vidas se asemejan a Israel. Israel despreció, desechó a los mensajeros de Dios. Israel rechazó la cobertura de Dios y Jesús vio el fin de ellos, que iba a ser triste y doloroso. Pero la pregunta es, ¿qué con nosotros? ¿Cómo vamos a compadecer nosotros delante del trono blanco, delante de Dios? Y le vamos a decir, no, Señor, yo no estudié tu palabra, yo no iba a la iglesia porque tú sabes que yo tenía que trabajar, tú sabes que yo tenía que llevarle comida a mi familia. Vamos a ser juzgados por nuestras obras, esas obras que están escritas en el libro, en los libros que hay de nosotros en el cielo. ¿Qué decir de nosotros? ¿Cómo vamos a salir en aquel día delante del Señor en ese trono? Pero hay un versículo más que yo quiero que nosotros podamos ver, y está precisamente aquí en Apocalipsis capítulo 3. Apocalipsis capítulo 3 y el versículo 14. El Señor habla al ángel de la iglesia que estaba en la Odisea. Todos nosotros sabemos que habían 7 iglesias en el Asia Menor, y Dios le habló a cada una de esas iglesias mostrándoles algún error o algún pecado que ellos tenían que dejar. Pero a otras iglesias, específicamente a 2 de ellas, Dios las elogia y no señala ningún error a ellas. Pero acá, en la última, en la 7ª iglesia, el Señor tiene algo en contra de esta iglesia. Y esta iglesia de la Odisea, cuando nosotros la vemos a profundidad, esta iglesia, la 7ª iglesia, es la que se asemeja a la iglesia de nuestros tiempos. La iglesia, no me estoy refiriendo a una sola iglesia en particular, me estoy refiriendo a toda la iglesia de Cristo en general a nivel mundial. La iglesia está como la iglesia de la Odisea de Apocalipsis 3:14. Dice, escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel. Dice el versículo 15, Dios le dice a la iglesia de la Odisea, oiga, yo conozco tus obras. Una vez más, el Señor Jesús ve el accionar de la iglesia ahora en día comparado con la iglesia de la Odisea. Dios está viendo cómo cada iglesia reacciona y dice, yo conozco tus obras, que ni eres ni frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. El Señor está viendo en la iglesia actualmente cuáles son sus obras, cómo es el actuar de la iglesia ahora en día. El Señor está viendo que la iglesia en realidad no tiene un amor ferviente por Él, por su palabra, por sus cosas. La iglesia ahora en día está entretenida, la iglesia está jugando, la iglesia simplemente está preocupada en hacer su reino más y más grande, y que viva la iglesia, que la mía es la más grande y es la mejor. Actualmente el Señor también está llorando porque ve su iglesia, que no es nada de lo que Él todavía quiere de su iglesia, que sea gloriosa y sin mancha. La iglesia ahorita está tibia, ni siquiera está fría, ni siquiera está caliente, sino que la iglesia actualmente está tibia. Y el Señor dice algo muy fuerte en el versículo 6 que acabamos de leer. El Señor Jesús dice, el Señor dice, por cuanto eres tibia, te vomitaré, te sacaré de dentro de mí, no te soporto. El hecho de que Dios dice que va a vomitarlos es precisamente lo que está dando la idea, es que cuando uno come una comida que no está sana, no está saludable,
el estómago lo resiste, lo rechaza. Y para que el cuerpo no siga lastimándose, el estómago no se siga lastimando, tiene que sacarlo, tiene que vomitarlo. Y eso es lo que el Señor le está diciendo a la iglesia de la Odisea. Si tú no te arrepientes, si no dejas las formas de obrar que tienes, yo mismo te voy a vomitar, te voy a sacar de mi boca, de mi interior te voy a sacar. Pero dice todavía en Apocalipsis 3:17, donde estamos, ¿por qué tú dices? Dios estaba diciéndole a la Odisea, tus obras están mal. Pero luego dice en el versículo 17, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes, dice el Señor, que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. ¡Qué tremendo! Dice el versículo 19, yo reprendo y castigo a todos los que amo, pues sé celoso y arrepiéntete. Lo que Dios le estaba diciendo a la iglesia de la Odisea y a la iglesia de ahora en día es, tú crees que no necesitas nada porque tú dices que eres rica y que no tienes necesidad de nada. Lo que la iglesia ahora en día ha hecho es tristemente lo mismo que Israel ha hecho. Rechazar a Dios. Y alguien me puede decir, ¿usted cómo sabe si usted no va a mi iglesia? Aquí el versículo 20, el Señor Jesús dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. El Señor quería estar adentro de la iglesia. El Señor quería que alguien le abriera la puerta para poder comer, tener comunión, intimidad con Él. Ahora en día hay iglesias, probablemente no el 100%, pero la iglesia de la Odisea es una muestra del estado espiritual de la iglesia en este tiempo. Hay muchas iglesias que saben cantar profesionalmente porque los músicos son muy buenos. Hay iglesias que hasta ponen luces, ponen humo y todo el culto lo hacen profesionalmente. Pero en realidad Dios está fuera de ellos. En realidad Dios está diciendo, te reprendo y te voy a castigar porque tú me has echado de dentro de ustedes. Creen tener a Cristo simplemente porque danzan, gritan, saltan y hasta lloran. El Señor Jesús, así como lloró por la ciudad de Jerusalén cuando la vio, Jesús les dice, Jerusalén, Jerusalén, matas a los profetas. Jerusalén, rechazaste la cobertura de Dios. Pero en tercer lugar, hay una destrucción, hay un castigo. La ira de Dios vendrá sobre ustedes. Lo mismo está sucediendo con la iglesia ahora en día. La iglesia está en fiesta. La iglesia está cantando, saltando y danzando y haciendo todo tipo de reuniones. Ahora reunión de esto, reunión de lo otro. Pero en realidad no estamos buscando a Dios. No estamos conociendo a Dios. Y el corazón de Dios una vez más está triste, está llorando. Porque nosotros lo hemos despreciado. Nosotros no queremos conocerlo. Nosotros lo hemos desechado y hemos dicho, no, mire, más de 30 minutos en una prédica, nadie va a soportar. Porque todos queremos, rápidamente, cuénteme y dígame la bendición que Dios tiene para mí. Y después vamos a comer, vamos a jugar, vamos a hacer otro tipo de cosas. Realmente el Señor una vez más está llorando y está buscando hombres y mujeres que anhelen su presencia, que anhelen conocerlo a Él. Oseas, como ya lo leímos, dice, mi pueblo ha perecido por falta de conocimiento. Quiera Dios
que nosotros podamos entender los tiempos en los que vivimos, que nosotros podamos prepararnos para encontrarnos con nuestro Señor Jesucristo. El tiempo se agota, el tiempo se acaba, el tiempo de la gracia que Dios ha determinado está por terminarse y nosotros necesitamos estar a cuentas con Dios. El Señor viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Eso es lo que dice Apocalipsis 19. Apocalipsis capítulo 19 y el versículo 7 dice: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. La iglesia es la esposa de Cristo que se debe de estar preparando para encontrarse con Él en las bodas. El vestido nos habla precisamente de las obras, de las acciones justas, dice el versículo 8. Y a ella se le ha concedido, se le ha dado el honor, el privilegio, se le ha dado el honor de que se vista de lino fino. El lino fino es limpio y es resplandeciente, pero dice también porque el lino fino es las obras justas de los santos. El Señor quiere que nosotros ahora en día miremos cuál es nuestra manera de obrar, cuál es nuestra manera de accionar, que pensemos, nos detengamos en la forma en la que nosotros estamos hablando y actuando. ¿Estamos realmente mostrando el carácter de Dios? ¿Estamos realmente mostrando a Cristo con nuestras actitudes? ¿O estamos como el pueblo de Israel una vez más, rechazando al Señor, rechazando el mensaje? Ay, no, esa hermana no me gusta oírla porque es muy dura para hablar. Ay, no, es muy fuerte para decir las cosas. La palabra de Dios así es. Pero la palabra de Dios es el espejo que cuando lo ponemos enfrente de nosotros, ella nos transforma, ella nos cambia. El Salmo 119, ¿lo ha leído alguna vez? El Salmo 119 tiene únicamente 175 versículos. El Salmo 119 es el capítulo más largo de toda la Biblia. Tiene 176 versículos el Salmo 119. Y déjeme decirle que el tema o el título que tiene el Salmo 119 es las excelencias de la ley de Jehová, de la ley de Dios. Este Salmo 119 lo escribió Esdras, no lo escribió David, no lo escribió Moisés, lo escribió Esdras. Y Esdras era un gran hombre de Dios, un hombre que Dios levantó para poder hablarle a la nación de Israel y hablarle la ley precisamente de Dios a toda la nación. A Esdras se le conoce como el segundo Moisés, porque Esdras cuenta la historia de la Biblia que Esdras memorizó toda la ley y de memoria la dijo al pueblo. Esta es la última cita que voy a leer. Dice Esdras capítulo 7 y el versículo 10. Nos muestra la actitud que Esdras tenía con respecto a la palabra de Dios. Dice el versículo 10, Esdras 7:10. Porque Esdras había, preparado su corazón para inquirir en la ley de Jehová. En tercer lugar, dice para cumplirla. Y en cuarto lugar, para enseñar en Israel sus estatutos y sus decretos. Esto es lo que nosotros como hijos de Dios debemos de hacer. Lo mismo que Esdras hizo. Esdras era un hombre que amaba la palabra de Dios, la ley de Dios. Esdras dice en este versículo 10 que hizo 4 cosas. Preparó su corazón, inquirió, buscó, indagó, conoció, profundizó en la palabra, en la ley de Dios. En tercer lugar, dice que la cumplió.
Y esto es importante. Cumplir lo que estamos entendiendo de la palabra de Dios es necesario y es menester antes de poder enseñarlo. Si nosotros no cumplimos la ley de Dios, mejor sentémonos y preparemos nuestro corazón hasta que estemos cumpliendo la palabra de Dios para después enseñarla también a otros. Esdras, un gran hombre que Dios levantó. Cuando el pueblo de Israel salió del cautiverio de Babilonia, Dios levantó a Esdras, a Nehemías. Dios levantó a estos grandes profetas que mostraron la ley de Dios. Una vez más, le hablaron al pueblo de Dios su ley. ¿Pero con qué intención? Para que el pueblo amara la ley, amara su palabra. Iglesia de Dios, necesitamos volver nuestro corazón como Esdras, prepararnos, inquirir, cumplir y enseñar a otros. Esa es nuestra labor, esa es nuestra misión. Como cristianos no solamente tenemos que conformarnos con lo que oímos día a día en la iglesia, nosotros mismos debemos de indagar, de buscar. Hagámonos un plan de estudio en nuestra casa, en nuestro devocional con nuestra familia. Mire que ahora le hemos dado la facilidad de poder escuchar palabra de lunes a viernes. Y el domingo también 2 veces podemos escuchar la palabra. Quiera Dios que nosotros abramos nuestro corazón a la palabra y podamos ser lavados, limpiados por la palabra de Dios, porque el Señor está preparando una iglesia. El Señor está buscando una iglesia sin mancha, sin arruga, una iglesia que haya preparado su vestido para encontrarse con Dios, para prepararse y vestirse, hermosearse y poder ser como Él. No toda la iglesia va a ser la esposa de Cristo. No toda la iglesia puede ser parte de la esposa de Cristo. Únicamente aquellos que se preparen, aquellos que estén lavando sus vestidos, que estén cuidando su forma de actuar, de crecer, de madurar en el Señor. Únicamente ellos van a poder ser parte de este precioso grupo que es la novia de Cristo. Jesús lloró por Jerusalén. Así es, así nos dicen las escrituras que vimos desde el principio. Jesús lloró por Jerusalén al verla en sus actitudes, en sus acciones malas de matar a los siervos de Dios, al ver el rechazo de la cobertura que Dios tenía sobre ellos o quería poner sobre ellos. El Señor Jesús vio la destrucción que les venía tiempo más adelante. Mis amados hermanos, que Dios no tenga que seguir llorando por nuestras actitudes, que nosotros nos volvamos en un verdadero arrepentimiento delante de Dios, que nosotros los busquemos, dejemos nuestros malos caminos y nos volvamos a Él con todo nuestro corazón, que al igual que Esdras, nosotros procuremos amar, indagar, cumplir su palabra y luego enseñarla también a otros. Oremos en esta hora y que cada día, en medio de nuestras actividades, en medio de nuestros quehaceres, de nuestros trabajos y de todo lo que tengamos que hacer, que nosotros podamos desocupar un tiempo para poder conocer más a nuestro Dios, para que nosotros podamos identificarnos con la palabra que el Señor ha dejado escrita en su palabra, para que el Señor Jesús nos siga llorando por nosotros, que Él se sienta así como el Padre se sintió cuando vio a Jesús, que Él diga: este es mi hijo amado, mi hija amada en la que tengo contentamiento. Oremos en esta hora. Señor, te damos gracias. Gracias porque has compartido, Señor, la palabra con nosotros, a pesar de las dificultades, Dios mío. Tu palabra ha sido clara en nuestras vidas. Tú lloraste al ver
a Jerusalén por sus actitudes y por el final que les esperaba. Señor Jesús, danos la gracia y concédenos por favor el privilegio de cada día poder hacer tu voluntad y agradarte con nuestras vidas. Que busquemos ese tiempo y ese momento para estar contigo, Señor, para alegrar tu corazón, para poder estar a solas y en comunión contigo. Bendice a tus hijos, a tu pueblo, Señor. Bendice a los pastores en su lugar donde ellos se encuentran con sus familias. Y te rogamos que tu cobertura pueda estar sobre nuestras vidas desde ahora y para siempre, Señor. Gracias te damos y en el nombre de Jesús oramos. Amén, Señor, y amén. Que el Señor les bendiga y que tengan una feliz noche. Hasta mañana.